las patologías bronquiales, las infecciones superiores, inferiores. Y ahora vamos a hablar así de algunas características de las intersticiopatías. ¿Qué tenemos que saber? Son muchísimas. Primer punto. ¿Cuál es su característica? Que tienen en común ciertas características clínicas y anatomopatológicas en donde se caracterizan por afectar el tejido intersticial e interalveolar. En algunos casos también afectan a estructuras vasculares. Las intersticiopatías tienen algunas particularidades. Primer punto, la clínica que presentan tiene a ser una disnea de esfuerzo progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente les va a decir, doctor, doctora, yo me canso al caminar cada vez más. Antes caminaba 3 cuadras, ahora me canso a las 2 cuadras, o sea, una disnea progresiva, acompañado de una tos no productiva persistente. Va a decir que tiene una tos seca. También pueden tener hemoptisis, sibilancias y dolor torácico. Generalmente esto ya podemos ver en la radiografía, una opacidad intersticial. Allá viene otra palabra, opacidad. ¿Qué era? Entonces, una imagen blanca o negra. Muy bien, opacidad. Opacidad intersticial bilateral nos orienta hacia una intersticiopatía. Como les dije, son más de 200 que se clasifican de acuerdo a la clínica, radiografía, fisiología o características patológicas. Generalmente tienen una morbilidad y mortalidad considerables y no existe un consenso para el tratamiento de ellos. Entonces, en general, se suelen dividir en 2 grupos grandes. Primer grupo son las enfermedades pulmonares intersticiales que producen inflamación y fibrosis. Un grupo. O las enfermedades intersticiales que producen reacciones tipo granulomatosas. Acá una pequeña lista, no vemos cada 200, ¿verdad? Y acá dice, esta lista no pretende ser exhaustiva, muchísimo hay. Entonces, primer punto, las enfermedades intersticiales que están asociados a enfermedades ocupacionales, o sea, quiere decir que la persona está trabajando en un determinado sitio e inhala pequeñas partículas, ¿sí? Entonces, si se llama neumoconiosis, si inhala carbón. Silicosis, si inhala, ¿qué? Tarea, yo no les voy a decir. O sea, ese salió en el CONAREM, les cuento. Algodón. La gente que trabaja en el algodón, que va... ¿El algodón dónde sale? ¿Dónde sale el algodón? De la farmacia, ¿no? El algodón de una planta, ¿verdad? Entonces la gente va juntando de la plantita y puede inhalar y ahí se va al pulmoncito y ahí produce una enfermedad intersticial. Después vemos, o por ejemplo,
en el contexto de personas que trabajan, ¿verdad?, en el área de las granjas o palomas y van inhalando sin darse cuenta. Después tenemos los farmacológicos y luego que son tipo enfermedad autoinmune, sarcoidosis, enfermedad de lupus, artritis reumatoide, esclerodermia, fibrosis pulmonar idiopática, entre otros. Entonces, este paciente presenta estímulos endógenos y exógenos, acá vemos, pueden ser por inhalar polvo, puede ser por el humo del cigarrillo, puede ser por un trastorno autoinmune, medicamento, infección, radiación, enfermedades. Esto produce una lesión pulmonar, esto genera una afectación, genera una herida que se puede manifestar como una fibrosis pulmonar. Y también puede afectar la homeostasis pulmonar. Entonces vemos acá, esto sería el alveolo, hay una lesión, se van produciendo los cambios y ahí se genera la fibrosis. Entonces, pueden producir lesiones granulomatosas, pueden producir fibrosis, acá vemos cuáles son los que producen, acá ya vemos una pequeña lista. Este va a ser el que, yo no les voy a estresar con esto ahora, esto va a ser su quebranto para patomédica. Pero ustedes tienen que saber, una lesión pulmonar produce fibrosis o que produce granulomas, ¿ok? Acá vemos los más comunes que producen fibrosis, la intersticial inespecífica, la neumonía organizativa, lesión alveolar difusa, la fibrosis pulmonar como tal. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Disnea, a esfuerzo, pérdida de peso, dolor torácico, hemoptisis y sibilancia. En el examen físico va a tener estertores bivasales tipo inspiratorios, dedos en palillo de tambor. También pueden haber cómo va a estar afectado el pulmón. Esto también puede generar hipertensión pulmonar y como vimos la vez pasada, también puede desencadenar en un cor pulmonar. O sea, la presión pulmonar esté tan alta que ya afecte el corazón derecho. Ese es el cor pulmonar. Entonces ya vimos disnea, tos seca, sibilancias, dolor torácico, hemoptisis. En el laboratorio aquí tenemos que estudiar la causa. Entonces, pedir marcadores autoinmunes, LDH, evaluar si no una vasculitis, pedir el electro y la ecocardio ya para ver si no hay alguna afectación del corazón derecho. Y esta es la placa de tórax. Esto quiere decir opacidad intersticial bilateral. ¿Ven o no? ¿Sí? Menos mal que radiografía no entra. Entonces ven acá, todo esto que está blanquito viene a ser el área intersticial. Entonces no hay como en la neumonía un bloque. No hay un bloque, no hay una condensación, no hay una afectación bronquial, un bronquio, no. Es difuso, es intersticial. Entonces, puede tener un aspecto llenado alveolar, hay una trama reticular, opacidades y se pueden ver como panal de abeja. Esto se ve principalmente en la tomografía. En la espirometría se caracterizan por tener un patrón que se llama restrictivo.
restrictivo. En la gasometría va a haber hipoxemia y también para poder hacer el día. Acá está el dibujito de hace rato. ¿Se acuerdan del que les dije, la broncoscopía? ¿Verdad? Entonces, este se usa si, por ejemplo, acá hay un tapón mucoso, con este se limpia. Y el lavado broncoalveolar nada más es que instilar un líquido y después aspirar. Y eso también sirve para tomar muestra, por ejemplo. La gente que va a hacer neumología, por ejemplo, esto se suele hacer. Para poder saber con exactitud qué tipo histológico es mediante la biopsia. O también con la toma de muestra mediante la broncoscopía. Esa es la única forma que vos puedas confirmar que esa intersticiopatía es una fibrosis pulmonar, es una NIU o lo que fuera. Entonces, una de las más así del grupo, ¿verdad? Por decir así, la más representativa es la fibrosis pulmonar idiopática. Tiene una incidencia más alta en hombres, 3 a 20 casos por 100.000 habitantes, no es muy frecuente. Está asociado al cigarrillo, fármacos, factores ambientales, predisposición genética y como pueden ver, la clínica en todos estos cuadros son iguales. Disnea progresiva, tos seca y estertores inspiratorios. En algunos casos, por ejemplo, el paciente puede tener ya su diagnóstico de fibrosis pulmonar, sea cual fue la causa, y que en el curso de esa enfermedad por momentos haga exacerbaciones. El diagnóstico es mediante un atacar, ¿verdad? Evaluar los hallazgos, por ejemplo, opacidad reticular, bronquiectasia, panal de abejas, y acá vemos algunos datos que no van a favor que sea una fibrosis pulmonar idiopática. ¿Por qué es importante en el curso de una intersticiopatía buscar la causa? Para tratar, ¿verdad? Obviamente. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo, ¿verdad? Claro, pero es que no es lo mismo tratar, por ejemplo, que sea una sarcoidosis o una vasculitis, ¿verdad? Que puede mejorar con un tratamiento específico. Sin embargo, el diagnóstico de una fibrosis, ya sabemos que ya hay un daño pulmonar y lo que vamos a hacer es tratar de que no tenga exacerbaciones. O sea, el diagnóstico en algunos casos también puede ser ayudar para el pronóstico del paciente. Bien. Bien. Claro. Después tenemos la neumonía intersticial aguda, que es una forma rara, fulminante, lesión alveolar difusas, más de 40 años. La mortalidad, como les dije, es muy elevada. Tiene una tasa de mortalidad dentro de los 6 primeros meses. Generalmente hay un cuadro prodrómico inicialmente. Los pacientes van a tener una hipoxemia marcada y hacen insuficiencia respiratoria. Y suele ser el diagnóstico brusco. Va a haber una opacidad bilateral, barridos van a ver el vidrio esmerilado, que es la misma cosa. El diagnóstico finalmente se hace mediante lavado bronquioalveolar. Tratamiento corticoides y suelen requerir ventilación mecánica cuando están en su fase activa. Después, otra forma también de presentar, que esto generalmente suele tener buen pronóstico, justamente por eso les digo, que es la neumonía intersticial farmacológica. Entonces, el paciente va a tener disnea de esfuerzo, tos seca, generalmente ya el paciente va a referir, puede hasta decir, yo empecé a estar así después de haber tomado tal medicamento, ¿verdad? Entonces, pueden ser por el consumo de gotas oleosas nasales, algunos fármacos,
Por ejemplo, en el caso de la amiodarona también puede producir, y generalmente el pronóstico es bueno, mejora al suspender el fármaco. Entonces, en el signo histológico va a variar de acuerdo a la gente. El tratamiento es interrumpir y el apoyo si requiere ventilación, fisioterapia, etc. Después están los grupos que les mostré en relación a la hipersensibilidad, que ahí tenemos un número bastante interesante, que vienen a ser patologías inflamatorias del pulmón que abarca paredes alveolares y vías respiratorias terminales. ¿En relación a qué? A la aspiración repetida de elementos orgánicos en un hospedador susceptible. Esto va a depender la frecuencia con la exposición, el antígeno involucrado, estación o ubicación geográfica. Entonces, qué pena que acá no se ve bien. Bueno, entonces vemos acá el pulmón de aves, el pulmón del granjero, por ejemplo, en el caso del paciente que trabaja en metalúrgica, vicinosis, asbestosis, silicosis, etc. El pulmón del trabajador de café, entre otros. Entonces hay una reacción mediada por inmunocomplejos. En los cuadros agudos aumentan los leucocitos, generalmente suelen formarse granulomas y ahí se va produciendo esta lesión. Entonces el paciente va a tener una neumonitis intersticial, puede tener tos, fiebre, escalofríos, malestar, disnea. Esto puede ser crónico, ¿verdad? En caso subagudo, o ir cada vez más la disnea progresiva, pérdida de peso, malestar general, y ya pueden haber datos de fibrosis intersticial o inclusive ya datos de hipertensión pulmonar. Entonces, en el caso, por ejemplo, del pulmón del granjero, si es que no se hace el diagnóstico precoz, ya pueden haber datos de fibrosis pulmonar. Este tipo de intersticiopatía, ¿verdad? Es lo que más se tiene que tener en cuenta en el contexto, por ejemplo, si van a ser médicos laborales, ¿verdad? Porque se trabaja en una fábrica, ¿a qué gases se expone el paciente? Entonces, pues por eso los controles anuales, la parte de pulmón, datos, ¿verdad? Porque si llega la fibrosis pulmonar, ahí ya el diagnóstico, el pronóstico, como fecha, es más grave para el paciente. Entonces, pueden haber BCG elevado, proteína C reactiva elevada, dependiendo de la causa, factor reumatoide positivo, y en este caso también se hace el diagnóstico, ¿verdad? Mediante el lavado bronquialveolar para confirmar. Entonces, dependiendo del diagnóstico, ¿verdad? Que podemos encontrar consolidación, infiltrados, en la fase crónica ya como tal, imagen en panal de abejas. Esta sería la imagen en la tomografía de alta resolución, ¿verdad? En vidrio esmerilado. Esa es la imagen típica, característica. ¿Por qué? Ay, pero ese es bueno, les ayuda si estás patognomónico. ¿Qué quiere decir patognomónico? Que si es que hay, es, ¿verdad? Parece que toqué un trauma, Toqué la ya. Bueno, el diagnóstico en la espirometría, un patrón restrictivo. Acá vemos algunos estudios, ¿verdad? Que nos orientan. Antecedentes de exposición, evaluar anticuerpos, episodios recidivantes, que hayan crepitante en la expiración. Los síntomas surgen después a 4 a 8 horas de la exposición. O sea, el paciente va a decir, yo estaba me fui a trabajar y después a la vuelta empecé a toser. Haya una relación causa-efecto. Y pérdida de peso.
Y obviamente tratar de evitar el antígeno. Algunos casos mejoran, casi todos mejoran con los corticoides. Bueno, no sé si quieren descansar y después repaso.